Fernando, gracias Cruzcaya, que ha coordinado este módulo. Y veo que ya han levantado las manos, siempre Sí. las preguntas van en torno a la ponencia, ¿no? Pero que veo que han levantado la mano antes de que el presidente Correa dé su ponencia. Imagino que es la emoción también de tenerlo en este espacio. Hasta a mí me causa emoción. No, muchas gracias, presidente, por su tiempo. Es fundamental que sigamos haciendo estos talleres donde se discute de forma rigurosa y técnica diferentes temas, ¿no? No los voy a cansar más porque yo sé que todos queremos escuchar al presidente en un tema tan importante como el rol de los medios en las democracias y para la democracia en el mundo entero, definitivamente. Un abrazo, presidente, y nos quedamos con usted. Gracias, Luisa. ¿Ya sigo nomás, Fernando, o tiene que decir algo? Dele usted, dele usted. Ya, ¿todos me ven bien? ¿Me escuchan bien? Sí, presidente. Perfecto. Está al lado, pero bueno, ok. Bien, bueno, primero un gusto estar aquí, un abrazo a todas y a todos. Gracias por la invitación, Luisa, Fernando, Cruzcaya. He querido titular esta intervención El rol de los medios de comunicación y la crisis de la verdad. Espero hablar unos 45 minutos, después tengo unos 15 minutos de preguntas y respuestas que habrá que seleccionar porque es difícil responder a todo, ¿no? Bueno, y empecemos de forma medio extraña, recordando al Barón de Montesquieu, que es el diseñador de sistema moderno de equilibrio de poderes, allá con su obra El espíritu de las leyes en 1748. Sí, es una de las cosas que más me sorprende, que ese modelo, en que fundamental para la democracia, ¿no? Un equilibrio. Recuerden que en esa época todavía había monarquía absolutista, una respuesta a todo aquello, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, judicial. Bueno, 300 años después ha cambiado muchas cosas. En esa época, ir de París a Londres tomaba 2 semanas en carreta, en barco. Ahora toma un poquito más de 2 horas en tren de alta velocidad y el modelo casi no ha cambiado. Pero ¿por qué me refiero a esto? Porque el equilibrio de poder es un componente esencial de la democracia. Y la gran pregunta, ¿cuál es el contrapoder de ese poder inmenso que se llama prensa? Hay una primera pista para ver cómo está afectando la democracia, no apoyando la democracia. La democracia no puede tener poder sin contrapoder, no puede tener poder sin control social. Si no hay un contrapoder, se regula por medio de leyes, se regula por medio de esta decisión social institucionalizada que se llama leyes, pero no puede haber un poder sin contrapoder. Dicho esto, pues quiero decirles que además esto es un lugar común, ¿no? La separación de poderes, el ejecutivo, el judicial, el legislativo, la principal separación de poderes, anoten esto, para los progresistas y para la verdadera democracia, debe ser la separación del poder público del poder privado, porque son diferentes lógicas. La única razón de la autoridad pública es el bien común. Ir a defender incluso intereses grupales, ni siquiera personales, es corrupción, no es legítimo. Y eso es lo que vemos todos los días. Miren lo que ha pasado con el gobierno de Noboa, el escándalo de Olón. Algunos se han preocupado muchísimo del impacto ambiental. Para mí eso no es lo más importante, por supuesto es importante la ecología, pero no es lo más importante. Lo increíble, lo que me dice muchísimo, es que a los 12 días el gobierno estaba preocupado cómo hacer negocio. Cuando uno llega al gobierno en un país destrozado, peor como Ecuador, no tiene tiempo de nada. Yo en 10 años no tuve tiempo de nada. Pero a los 12 días están preocupados de hacer negocio, no de arreglar la situación. Esto es gravísimo, esto le muestra qué clase de gobierno tenemos. Pero bueno, la principal separación de poderes debe ser la separación del poder público y del poder privado. Y hoy tenemos, no hay ejército. Algunos hablan, cuando hablamos de poder, se imaginan las Fuerzas Armadas, se imaginan el poder financiero. Bueno, las Fuerzas Armadas, todo el mundo sabe que han cometido abusos. El poder financiero, a los banqueros le caen mal a todo el mundo. Pero el único poder capaz de invadir el mundo e incluso darle gracias por eso, porque nos engañan, se llama el poder mediático. La desinformación de la prensa sí nos puede invadir el mundo entero. Más aún en la sociedad actual, que de acuerdo con Manuel Castells se llama la sociedad informacional, la era digital, el imperio del Internet. Hace 25 años Internet prácticamente no existía, ahora 67% de la humanidad está conectada. Tenemos niveles de conectividad nunca vistos en la historia de la humanidad y tenemos una prensa que es capaz de invadir el mundo con su desinformación. Yo estoy seguro que si el problema de la prensa hubiera existido como hoy en día, ese poder sin contrapoder,
Montesquieu se hubiera preocupado de darle un contrapoder. Pero en esa época incluso Montesquieu defendía a la prensa, porque no había el poder de ahora. Era como el cachorro rozagante que cuidaba que el poder político no pasase líneas rojas. Ahora ese mastín rabioso que acorrala ese poder político, por legítimo que sea, por recta intención que tenga, por eficiente que sea, porque ellos son los que quieren mandar, ¿no? Entonces, estoy seguro que si hubiera sido ese mastín como es ahora, hubiera ideado, con su visión de equilibrio de poderes, Montesquieu, un contrapoder para ese poder, o al menos leyes que regulen ese poder. ¿Qué cambió? En esa época, pues, obviamente no había medios audiovisuales, había monarquías absolutistas, con el avance técnico, el abaratamiento de los medios de comunicación, nuevas tecnologías, espectro radioeléctrico, la alfabetización, las democracias que daban acceso a toda información, la prensa tuvo mucho más poder. Y hoy, yo le diría, es el mayor poder, más que los ejércitos, más que el sector financiero, porque es demasiado evidente. Es un poder que nos habla en nombre de la libertad, nos domina en nombre de la libertad, es el mayor poder sin contrapoder. Y eso destroza la democracia, no fortalece la democracia. Y la información, lo que tiene que otorgar la prensa, no es una mercancía. Una mercancía es algo que yo transo y el que tiene para pagarlo lo adquiere, el que no, no. La información es un derecho y debe suministrarse con lógica de derechos, lo cual significa que nadie te lo puede quitar. No es que te lo van a otorgar cuando a alguien se le ocurre concederlo en función de sus intereses. En el caso de la prensa, el problema se agrava por la forma predominante de propiedad y de marcha del negocio. Nadie se engaña, pero nadie se engaña. O sea, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Obedece a sus propietarios, obedece a sus patrocinadores. Cuando yo llegué al gobierno, de los 7 canales nacionales que había, 5 pertenecían a la banca. ¿Ustedes creen que esa gente va a obedecer al bien común o va a obedecer a la banca? No solo eso, la estrategia era, hacían el imperio y el emporio económico, lo Isaías, Fidelegas, y luego adquirían los medios de comunicación, no para informar, sino para defender el imperio económico, ¿no? Tan fácil como esto. Vean cuando Teleamazonas va a hacer un reportaje contra este sinvergüenza que se demostró que tiene contrato con el Estado, empresa en paraísos fiscales, Corral, Sebastián Corral, que es accionista de Teleamazonas. El rato en que hagan una investigación contra sus propios accionistas, empecé a creer en la prensa ecuatoriana. Pero no solo son los accionistas, son los patrocinadores. La banca es el principal auspiciante tal vez de los medios de comunicación, de la pauta. ¿Cómo no van a apoyar a Guillermo Lazo? ¿No? ¿Cómo no van a estar a favor del status quo y de los poderes dominantes y de eso viven? Y muchas veces dependen, pertenecen a esos poderes y ellos son un poder en sí mismo, ¿no? Aunque este es un problema planetario, ¿no? En todos lados se discute sobre la prensa. Por supuesto, da mucho temor para que lo van a acusar de libertad de prensa. Yo le puedo decir, cada vez que yo intervenía en una cumbre de presidente latinoamericano era el único que hablaba contra la prensa, pero después todo el mundo me felicitaba, todo el mundo decía, estamos de acuerdo, pero nadie lo decía en público. Por el terror que le tienen a este poder sin contrapoder, le acusan a uno de que está atentando a la libertad de prensa, que odia a los periodistas. Dicho sea de paso, mi segunda hija es periodista, ¿no? Pero supuestamente yo odio a los periodistas porque soy muy crítico con respecto a la prensa, con su modelo de negocio actual, con su función a nivel planetario, pero sobre todo a nivel latinoamericano y ecuatoriano, ¿no? Entonces, es un problema planetario. Ustedes saben que yo he vivido en Europa, en Ecuador, sí, en Estados Unidos. Allá también hay problemas con la prensa. No tiene ni de cerca son los problemas de la prensa latinoamericana, que se agravan mucho más, dados los monopolios de medios. Como le decía, los Isaías tenían, por ejemplo, TC Televisión, Gamavisión, 3 o 4 radios, 2 o 3 revistas, un conglomerado de medios para defender sus intereses. Conglomerado de medios que se los han devuelto, no es la justicia ecuatoriana, la que mete presa a Jorge Glass por un caso ridículo de reconstrucción, porque opina la fiscal que no debemos hacer el Parque Las Vegas, el Puente Mataje, que es una reconstrucción, no son obras emergentes, dice, del terremoto, cuando la ley decía para reconstrucción y reactivación económica, y no hay mayor reactivación económica que la inversión pública, ¿no? Y por último, puede estar en desacuerdo, pero cuando eso es delito, una investigación que la tenía en el 2018 dormidita,
pero la reactivó a inicios de diciembre después que anunciamos el juicio político como venganza, ¿no? O sea, es descarado el asunto. Entonces, esta justicia que mete presos Jorge Glass, que controla las hidroeléctricas, el que cambió el país, es la que declara inocente a los Isaías. Y no pasa nada, entre otras cosas, por la clase de prensa que tenemos y le están devolviendo sus medios, ¿no? Entonces tenemos los monopolios de medios, su propiedad familiar, porque hay medios, pues, sí, es chistoso, hay una doble moral a nivel internacional, de repente en Europa, en claro atentado a la libertad de expresión, suspenden, prohíben los medios prorrusos, pese a que el conflicto estrictamente hablando no es en Europa, ni Ucrania ni Rusia son parte de la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué? Porque son gubernamentales, pero no prohíben, ¿no?, medios pertenecientes a las transnacionales. Esa es la escala de valores que tenemos ahora. Lo público es malo, lo transnacional no es malo. Yo desconfío menos de lo público que del capital transnacional. Pero en todo caso, ni siquiera tenemos eso en Ecuador. Tenemos propiedad familiar, donde el dueño es el hijo, donde el administrador es el hijo del dueño. Y es casi tan bobo como el dueño, que ustedes saben los hijos bobos que hay en Ecuador, ¿verdad? O vaya en Radio Centro. El señor Javier Benedetti es un señor muy culto, muy inteligente. Su hijo no reúna porque además de ser semianalfabeto es perezoso. Entonces, se agrava mucho más ya con la propiedad familiar, la forma de administrar que tienen, ¿no?, sin profesionalismo, sus serias deficiencias éticas y profesionales, producto de esta propiedad familiar, pero también de la formación general de nuestros periodistas, ¿no? ¿Ustedes creen que en Europa un presentador de noticias es como un, ¿cómo se llamaba este? Alfonso Alvarado, no, Alfonso Espinosa Los Monteros, que se aprobaba con su cara las noticias? Eso no es profesional, pero ni lo entendemos en Ecuador. El descarado sesgo, los entrevistadores que no entrevistan, sino que interrogan, y por supuesto de acuerdo a sus intereses, y torturan hasta que confiesen. Si no, siguen torturando. O sea, no van a escuchar al entrevistado, se van a escucharse ellos mismos, a imponer sus verdades. Eso no es ético, eso no es profesional, eso no existe. En Europa y Estados Unidos, los verdaderos medios de comunicación. Pero en Ecuador nos enteramos de eso. Y por supuesto está su descarado involucramiento en política, ¿no? Hacen política, lo hemos visto en las últimas elecciones, lo hemos visto siempre, pero sobre todo en las últimas elecciones. Alguna vez en mi gobierno se multó a la revista Vista, eso fue escándalo por decir, libertad de prensa, porque en silencio electoral en la portada sacaron una papeleta, una consulta popular marcado el no. Se ha descarado el asunto. Pero el problema de América Latina, o sea, el problema es planetario de los medios de comunicación, de este poder sin contrapoder, de los excesos de la prensa, ¿no? Pero América Latina rompe todos los límites y escrúpulos, y les puedo decir con conocimiento de causa que la prensa latinoamericana es de las peores del mundo. Y pocas veces he visto tantas contradicciones en defensa de intereses, pero con envolturas tan bellas como el nombre de libertad. Ellos defienden la libertad de expresión. Yo soy el político malvado que estoy contra los periodistas y contra la libertad de expresión. Han tenido la habilidad de identificar sus negocios dedicados a la comunicación con libertad de expresión. Son dos cosas diferentes. La libertad de expresión, la libertad de prensa y sus negocios, que pueden estar a favor de la libertad de prensa y la libertad de expresión, o pueden estar a favor de sus propios intereses. Y de hecho, por definición, si entra en conflicto su deber ético, nuestro derecho a informarnos, y la rentabilidad del negocio, por definición, si son negocios privados, privilegian la rentabilidad del negocio. Pero en honor a la verdad, no está ahí el principal problema. Los medios de comunicación no son los negocios más rentables financieramente. Les dan poder. Eso es lo que buscan, poder para manejar nuestra democracia, y con eso están destruyendo la democracia. Pero decir que criticar esos negocios dedicados a la información es estar contra la libertad de prensa, equivale a decir que criticar al presidente es estar contra la democracia. Pero muchos compran todavía ese discurso y esa tontería. ¿Qué es la prensa latinoamericana? Voy a citar. Cito: viola a diario las más elementales nociones de la objetividad y la ética periodística. Silencia y manipula la información. Deforma los hechos. Abre sus páginas a las mentiras y calumnias que pueden dañar al adversario. A la vez que en todo el grupo de medios se despide o intimida a los periodistas independientes y se recurre a las insidias y golpes bajos de los peores pasquines que vienen del amarillismo y el escándalo. Cierro cita. Ustedes dirán, esto lo escribió Correa, Chávez, Maduro, Morales. Bueno, esto lo escribió Vargas Llosa, criticando a Diario El Comercio de Perú por su descarado sesgo a favor de Fujimori, al cual detestaba Vargas Llosa porque perdió contra él. En la elección Keiko Fujimori contra Ollanta Humala. Pero hasta en esto,
se creen superiores. Este es solo un privilegio de ellos, de su orgullo. Esto lo puede decir Vargas Llosa, que ha ejercido periodista, pero no lo puede decir un político. Si lo hizo un político, la misma verdad, entonces se está atentando a la libertad de expresión. Incluso para criticarse, solo pueden criticarse ellos. No aceptan críticas de afuera. Pero lo que ha dicho Vargas Llosa en este caso es totalmente correcto, ¿no? Y esto se empeora aún más por cosas inentendibles, ¿no? Las novelerías, los folclorismos, las cosas que se inventan y que no tienen sentido, no tienen argumentos, no tienen bases conceptuales, no tienen bases éticas. Por ejemplo, autodesignarse los críticos del poder. Ellos son los críticos del poder. A mí me han dicho, el periodismo está para criticar al poder. ¿Por qué? Y si es un poder bueno, si es un poder legítimo, además que necesita en nuestros países para superar su desarrollo de poderes con grandes apoyos populares. Entonces, ¿por qué criticar el poder? Primera idea. Segundo, ¿no? Ellos mismos pertenecen al poder. ¿Cuándo se critican ellos mismos? No. Tercero, si reconocen que son críticos del poder, eso es un argumento político. Ustedes son agentes políticos, son actores políticos. Pero si le das respuestas políticas, se regalan las vestiduras, ¿no? Si le dicen mentiroso, ellos te pueden decir corrupto, narcotraficante, pero si tú le dices faltos de iluminación, ay, atentado a la libertad de prensa, que también es una vanidad terrible lo que manejan, ¿no? Entonces, con estos folclorismos, ¿no? Autodesignarse críticos del poder, con qué legitimidad democrática. ¿Quién le ha otorgado ese rol? ¿No? Y críticos, ya veremos, de solo ciertos poderes, se creen con licencia para cumplir un ilegítimo rol político. Por supuesto, solo son críticos de los poderes progresistas de izquierda, los que quieren cambiar la tan injusta realidad latinoamericana, porque aquí estamos, porque las cosas no están bien. Tal vez si estuvieran bien, estaríamos en otra cosa, pero llevamos 200 años de su desarrollo. Y gran parte, ¿no? Un factor fundamental para su desarrollo se llama prensa, ecuatoriana y latinoamericana, porque ningún país latinoamericano ha superado su desarrollo. Entonces, solo son críticos de los poderes de izquierda, porque de guardianes de la verdad, que para mí es el rol que ven en los medios de comunicación y el periodismo, guardianes de la verdad han pasado a ser obscenos guardianes del status quo, para que nadie cambie. No instrumento de las élites para dominarlo. El progresismo, la izquierda, no enfrentamos a los partidos de derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación. Y a alguien progresista, alguien de izquierda que no ha entendido eso, con todo respeto, no ha entendido nada. ¿Cómo? Si creen que ganar una elección es ganar el poder, tampoco se ha entendido nada. A lo sumo, cuando la izquierda gana 20% del poder. El 80% del poder sigue en manos de las élites de siempre, de los grupos dominantes de siempre. Poder mediático, poder económico, poder militar, poder religioso, poder extranjero, con la injerencia de la embajada. Y por eso es tan importante captar el poder para ir construyendo desde ahí poder popular. Pero uno de los graves problemas es este poder sin contrapoder que se llama prensa y que está en manos de la derecha. Son los nuevos instrumentos, no tan nuevos, pero hoy más vigentes que nunca para mantener el status quo, y tenemos que enfrentar no a los partidos de derecha, sino a sus medios de comunicación. ¿Qué sería? ¿Qué sería de los partidos de derecha sin sus medios de comunicación? Por un instante imaginen qué sería Ecuador, qué sería el Partido Social Cristiano, de Noboa, de Lazo, de Moreno, sin Ecuavisa y sin Teleamazonas, por ejemplo. Y nos ven en la imagen de heroicos periodistas perseguidos por malvados políticos, ¿verdad? A lo Solá, Émile Solá, cuando denuncia el caso Dreyfus allá en Francia, ¿no? Lo que se olvidan de decir es que le ganó el juicio a las Fuerzas Armadas por calumnia y tuvo que exiliarse a Inglaterra y murió fuera de su patria, por decir la verdad. Ahora sí todo el mundo reconoce a Émile Solá. En un momento fue perseguido, perdió. Pero en todo caso hizo lo correcto. Y esa es la ética, sobre todo del periodismo y de los hombres políticos. Hacer lo correcto a cualquier costo. En todo caso, todavía nos ven en esa imagen. Y eso es uno de los problemas que yo tenía en Europa. Porque como allá es otra realidad, cuando había problemas con los periodistas siempre tenían razón. Ellos son los buenos, los hombres políticos somos los malos. Pero muchas veces al revés. Políticos honestos, que honestamente, auténticamente, sinceramente, queremos cambiar las cosas. Queremos hacer un país más justo, más digno, más equitativo. Que estamos por el bien común, perseguidos brutalmente por periodistas deshonestos. No quiero generalizar. Sé que hay periodistas heroicos, sé que ha habido muchos muertos. En México, como 120 muertos en lo que va de este siglo por denunciar el narcotráfico. Pero también entiendan que el periodista bueno no es el que de repente dice la verdad. Es como el juez. El juez bueno no es el que algunas veces dicta buena sentencia, el que siempre
dicta correcta sentencia. El periodista bueno es el que siempre dice la verdad, no es cuando se le ocurre. Algunos se dicen, ahí está, no, lo estoy, no. Correa, ahí sí, citas del Amazonas, citas del Universo, a la posta y los critica. O sea, si no hay ningún mérito, no me está haciendo ningún favor cuando dicen la verdad. Y no los hace buenos que digan la verdad. Los hace buenos que siempre digan la verdad y sabemos que eso sencillamente no existe. Y la imagen que se vende un poco, los heroicos periodistas persiguiendo a malvados políticos, bueno, muchas veces son periodistas muy malos, pero perversos, que no deberían ser periodistas porque solo tienen odio en su corazón persiguiendo a políticos honestos. Estoy citando mucho a Vargas Llosa, un cretino, pero escribe lindo. No sé si han leído la novela de Vargas Llosa, Pantaleón en la visitadora. Ahí hay el periodista Sinchi en quichua es fuerte. Utilizar el periodismo para extorsionar. Con dolor les digo, eso es mucho más cercano a la realidad del periodismo latinoamericano que Emil Solá, ¿no? Y tanto Rodolfo Walsh, tanto periodista heroico que ha dado hasta su vida, ¿no? Por decir la verdad, por defender sus principios. La realidad es que tenemos una prensa, un poder sin contrapoder, absolutamente politizado, guardián del status quo, instrumento de las oligarquías, que están de guardián del status quo contra cualquier intento de cambio, ¿no? En mi caso, pues ustedes saben que si a mí me mordía un perro, al día siguiente entrevistaban al perro. Si hacía una campaña contra el dengue, organizaban una campaña en defensa de los derechos de los mosquitos. Y algunos sonríen y dicen, está exagerando. Aunque no lo crean, cuando inauguramos nuevos programas de vivienda en Quito, en el sur de Quito, enseguida los grafiteaban. El alcalde era un inútil, no hacía nada, así que tomamos cartas en el asunto, en estricto apego a la ley, pero pusimos controles, se detenía, muchas veces eran menores de edad, se llamaba a los padres, etc. Hubo toda una campaña, entrevistaban a los jóvenes diciendo que esa era su libertad de expresión, y los periodistas lo apoyaban, que era libertad de expresión, los grafitis, pero grafitis vandálicos, ni siquiera grafitis artísticos. Entonces nosotros realmente enfrentábamos el odio irracional de los periodistas por intereses creados, pero tampoco busqué muchas veces motivos muy profundos, algunas veces solo por vanidad, porque no nos podían dominar, porque no nos podían someter. Y obviamente la destrucción del país no hubiera sido posible sin la complicidad de la prensa. Ha sido un factor determinante para que nadie se olvide de aquello. Si algún día retomamos el poder, que tengan muy claros de lo que fue capaz esta gente, lo que fueron capaces los medios de comunicación. Justificar lo injustificable, callar lo clamoroso. El lawfare, la judicialización de la política, no es posible sin la complicidad de los medios de comunicación. Hay dos patas en el lawfare. Medios de comunicación que te generan primero consenso, ¿no? De un caso aislado te generan toda una narrativa. Fuimos 10 años de gobierno. Por supuesto que va a haber un caso de corrupción. Pero el gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. Hasta en el Vaticano ha habido caso de corrupción, lo denunció el Papa Francisco. España, Alemania. El gobierno honesto es el que no tolera la corrupción y jamás la toleramos. Pero en un caso de corrupción te hacen toda una narrativa. Lo último, Poli. Ahora resulta que Poli ha sido del gobierno de Correa, la Contraloría no es parte del Poder Ejecutivo, pero eso le hacen a creer a la gente, que ha sido dirigente de Revolución Ciudadana. Poli fue ministro de Lucio Gutiérrez, fue director de aduana en la época social cristiana en Guayaquil, lo propuso la partidocracia en el 2007, yo ni lo conocía, nunca fuimos amigos, ¿no? Ah, pero usted lo felicitó en público, claro, ¿y cómo va a saber que es corrupto? O sea, si gana, pues, el concurso, ¿qué quieren? Que no escriba una carta felicitarlo. Pero esas estupideces se agarran para decir que todo ha sido corrupción, todo ha sido complicidad. Entonces, te generan primero consenso. Sí, el gobierno de Correa ha sido un corrupto completo. Eso despierta indignación de la gente. Y eso genera consentimiento. Ah, aunque sea por influjo psíquico, condénalo. Yo sé que es una payasada. Pero como algo ha hecho, está bien, ¿no? Y ya se rompe todo principio de derechos, ¿no? Se rompe toda lógica. Se genera consentimiento, luego consenso, luego consentimiento, y la segunda pata, todo en un sistema de justicia totalmente corrupto o cobarde, ya solo copia los titulares de la prensa. Pero la destrucción del país, lo que hemos vivido, que ha roto todo lo imaginable, no hubiera sido posible sin la colaboración de la prensa, y en particular el lawfare, es con lo que nos han neutralizado. Porque recuerden que el caso Sobornos se realizó en plena pandemia, todos los demás juicios parados, en tiempo récord, y como ni con testigos falsos, cuadernos falsos podían implicarme, se les ocurrió entonces la payasada de influjo psíquico. Imagínense un país con una buena prensa. Imagínense si en mi gobierno tuviera
condenado a un opositor político por influjo psíquico. Imaginan todos los días los titulares de la prensa. Pero ahí salió hablando la prensa que por fin hay justicia independiente, justificando lo injustificable, y así hicieron presidente Guillermo Lasso, sacándole una condena por influjo psíquico en plena pandemia, en tiempo récord, horas antes del crimen como candidato, impidiéndome regresar al país. Entonces, nunca olviden, ¿no?, que lo que ha hecho la prensa, sinceramente, y si alguien demuestra que estoy equivocado, le agradecería mucho. Yo soy experto en desarrollo. Estudio toda mi vida desarrollo económico. Mi PhD es una de las especializaciones de desarrollo económico. No he visto en época de paz, sin guerra externa, sin guerra civil, sin bloqueo, destrucción tan rápida y profunda de un país. No la he visto. Pero hemos pasado del día a la noche, de ser el segundo país más seguro de América Latina a ser los más violentos del mundo, de ser exportadores de energía, de tener unas matrices eléctricas más estables del planeta, a ser importadores de energía y tener cortes de luz, de tener una economía que crecía más que el promedio de América Latina, a regresar al ingreso per cápita del 2011, de ser los campeones regionales de disminución de la pobreza y desigualdad, a aumentar la pobreza y desigualdad en forma brutal, de tener un sistema educativo que avanzaba, que las escuelas privadas se vaciaban porque venían al sector público, o una deserción enorme en todo el sistema educativo, particularmente el sector público. Es el día y la noche. No he visto destrucción tan profunda y rápida de un país, peor aún, supuestamente con dos gobiernos democráticos. Y un actor fundamental que ha aplaudido esto, ha justificado, lo ha ocultado, ha sido la prensa. Nos ha pasado de un Estado de Derecho a un Estado de opinión. Ya no importa lo que digan las leyes, es lo que ellos dicen en sus titulares. No importa lo que se ofrezca en campaña, es lo que aprueban o desaprueben los medios de comunicación. Y se vuelven poder ejecutivo, ¿no?, se vuelven poder judicial, juzgan en sus titulares, se vuelven poder legislativo, ¿no? Y eso, insisto, no favorece a la democracia, la destruye. Sin duda, una buena prensa es vital para la democracia. Esa prensa guardiana de la verdad. La verdad es un valor fundamental. No soslayemos esto. Los latinoamericanos tendemos a soslayar el valor de la verdad. Pregúntale a cualquier gringo. Miren cuando Trump hubo los conflictos después que perdió Trump la elección, invadieron el Capitolio y todo eso, siempre la prensa decía que está destruyendo los dos pilares de nuestra nación. Rule of law, el Estado de Derecho y la verdad. No soslayen la importancia de la verdad. Es el fundamento de una sociedad, el fundamento de la democracia, el fundamento de la civilización. Y eso lo estamos destrozando y volveremos más adelante a eso. Entonces, una buena prensa es vital para la democracia. Esa prensa guardiana de la verdad. No una mala prensa, es letal para esa misma democracia. Revel decía que para una democracia rebelde, por si acaso santo liberal, Jean-François Revel, ¿no?, ya murió, ¿no?, fue un gran pensador del siglo XX. Pero uno de los padres, unos santos patronos de los liberales, decía, criticando el totalitarismo, que decía que se fundamentaba en las mentiras, Revel decía que para una democracia la información es sagrada, ¿no? Precisamente la información es lo que va a destruir a los regímenes totalitarios. La democracia se fortalece con la información. Una democracia de información es sagrada. Y que ésta se suicida si se deja invadir por la mentira. Pues estamos invadidos por la mentira. Y es importante profundizar en esto porque ni siquiera entendemos, ni los periodistas, lo que es mentira, lo que es mala información. Además de la información abiertamente falsa, ¿no?, es la más sencilla de detectar. Si yo le digo, Emelec ha sido campeón de Copa Libertadores, todo el mundo va a saber que es falso, evidentemente es falso. Es lo más fácil de detectar. Existe mala información que incluye opinión revestida como información objetiva, cuando no lo es simple opinión, información manipulada y la mala calidad de la opinión. Todo esto constituye mala información que mata a la democracia. Voy a profundizar un poquito en esto, porque parecen conceptos sencillos, pero no se los maneja bien. Para efectos de análisis, en adelante clasificaremos a la información en opinión y en información propiamente dicha. La opinión es subjetiva. No es susceptible de ser clasificada como verdad o mentira. Pero eso no significa, como veremos más adelante, que reina lo arbitrario. O sea, Correa me parece un pésimo presidente, de acuerdo, es tu opinión. Pero dime en qué te fundamentas, pues, ¿no? Este indicador, esto. No es el reino del arbitrario. Y la información, ¿no?, es, en nuestro marco conceptual que voy a utilizar, son datos objetivos y verificables.
son verdad o mentira. El país creció o decreció, la seguridad ha mejorado o empeorado, ¿no? Con datos. Para tener claro cómo puedo transmitir mala información, nuevamente utilicemos como ejemplo a mi equipo favorito de fútbol, ¿no? Emelec, ¿ya? Pobre Emelec. Y de un hipotético interlocutor que no conoce en absoluto el fútbol latinoamericano, que era el ecuatoriano. Hay varias formas de inducir engaño a la gente, a mi oyente. Si digo que Emelec tiene la hinchada más fiel del mundo, lo paso como información, es una aseveración. Cuando es tan solo mi opinión, ¿cómo puedo probar eso? No son hechos verificables. Depende de la subjetividad del observador. Entonces, esa opinión, basada como información objetiva, es mala información. Lo digo en calidad de información cuando es opinión, ¿no? Si sostengo que Emelec ha sido campeón de la Copa Libertadores, como le decía hace un momento, pues es una abierta mentira y todo el mundo se va a dar cuenta enseguida. Eso es lo más fácil de detectar, la abiertamente falsa información. Pero por eso utilizan verdades a medias. Digo que Emelec nunca ha sido derrotado en una final de Copa Libertadores. Puedo defender eso, sí, nunca ha sido derrotado, porque nunca ha llegado por una final de Copa Libertadores. ¿Cuál es el problema en este caso? No estoy diciendo toda la verdad, sino media verdad que doble mentira. Y si digo finalmente que Emelec jamás ha sido campeón de Copa Libertadores por culpa de los malos árbitros, versión que nos complacería mucho a los emelecistas, también será mentira. Esta vez porque no estoy diciendo nada más que la verdad. Estoy añadiendo a una verdad. Nunca ha sido campeón de Copa Libertadores, una mentira, porque ha sido predicado por los árbitros. Esto es como la ley de los signos, más por menos es menos, es mentira, ¿no? Así lo primero haya sido verdad. Es cierto que Emelec nunca ha sido campeón de Copa Libertadores, pero no es verdad que ha sido por culpa de los árbitros, sino por malos. ¿Okay? Siempre se machica en torneos internacionales el glorioso Emelec. El mensaje que les quiero enviar, compañeras, compañeros, aquello de decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no es un libreto de Hollywood, sino un principio universal para eliminar toda forma de mentira, para excluir cualquier posibilidad de engaño. Pero nuestros periodistas ni siquiera lo comprenden. Los ciudadanos no lo comprenden. Pero si alguien debería entender esto, son los periodistas, y tampoco lo comprenden. No entienden que verdades a medias, como les decía hace un momento, son doble mentiras. Y si algo se llama opinión, también debe cumplir con ciertos requisitos mínimos. No toda opinión es respetable. Ah, no, es la opinión, Correa, tú no puedes estar contra la opinión. No toda opinión es respetable, ¿no? Si alguien opina que Emelec es el mejor equipo del mundo, sería un gran idiota si respetara su opinión, pues ya es suficiente con el idiota que la dice. Si alguien me dice que la Tierra es plana, sería un gran idiota pues respetando esa opinión. Lo que hay que respetar es el derecho a opinar, pero no toda opinión es respetable, pero no solo aquello. Esto es lo que no se entiende muchas veces. La calidad de una democracia depende del nivel de opinión pública, de la discusión pública, de la razón pública. Y han destruido esa opinión por la mentira, la falsedad, los juicios de valor sin sustento, el odio. Se dice cualquier cosa. Se cree que la opinión es el mundo del arbitrario. La opinión respetable debe estar precedida de información verídica, ¿no? Correa ha sido un mal presidente por esto y por esto y por esto. Así como inventar lógica. Ah, no, la corrupción en los helicópteros Group, compraron a propósito helicópteros Group con sobreprecio y sabiendo que tenían desperfecto. Y resulta que yo viajaba en esos helicópteros con mi familia, o sea, además de bruto, de corrupto, soy suicida. Y soy criminal, quiero matar a mis hijos y a mi esposa. O sea, no tiene la menor lógica, pero se acerca esa tontería de la buena opinión fundamental para la democracia, para discusión democrática, para razón pública, para tomar las correctas decisiones, debe estar precedida de información verídica, así como elemental lógica, y si es posible, recta intención. Porque uno dice, yo también siempre digo la verdad, siempre digo lo que pienso. Bueno, hay que decir la verdad y lo que se piensa cuando se enriquece, no para destruir, ¿no? Cuando es necesario. O sea, si hay, qué sé yo, si la familia, me ha pasado algunas veces, ¿no? Contentísimo porque han tenido un nuevo bebé y resulta que es muy poco agraciado la bebé o el bebé. No porque yo digo la verdad, voy a decir que feo este niño, ¿no? O sea, se dicen las cosas cuando se enriquece a los demás. ¿Ah? Si es posible, es deseable, se tenga recta intención. La opinión, compañeras y compañeros, estamos hablando de opinión, de información ni que discutir. La opinión no es el reino de lo arbitrario, de lo absurdo, de lo inicuo, como algunos creen, ¿no? La mala información
verdades a medias, información falsa, información parcial, información con algo de mentira, ¿no? Y la pésima calidad de la opinión no fortalece la democracia ni el Estado de Derecho. Atenta contra ellos. Y esto es más grave en la era digital, ¿verdad? La mala información y la mala opinión son formas de engaño que en la sociedad en red, siempre la sociedad por definición es una sociedad. La sociedad es hasta un pleonasmo, ¿no? La sociedad es un conjunto de personas, si es la sociedad humana, es red. Pero en la Edad Media, esa sociedad en red alcanzaba ¿cuánto? 300 personas. Una persona promedio de la Edad Media conocía a 300 personas a lo largo de toda su vida. En la era digital se alcanza pues millones de personas de forma instantánea. Esos engaños, esta mala información, esta mala opinión en el sentido de opinión sin fundamento, arbitraria, etcétera, afectan instantáneamente a millones de personas. Hace menos de 30 años, Internet prácticamente no existía, al menos para el usuario común, porque en verdad se desarrolló en los 70 y 80. Pero para el usuario común no existía. Hoy 67% de la humanidad, hay 5.000 millones de personas, están conectadas a Internet. Y las mentiras se saben inmediatamente, ¿no? Y las redes añaden algo más grave, de lo cual no son capaces, la prensa, no es capaz la prensa tradicional, hegemónica, que es la información a la medida, un problema adicional, la información a la medida, que también es mala información, ¿no? Es enviarme lo que yo quiero escuchar, ¿ya? Y con eso somos más manipulables todavía. Algunos dicen, no, eso es libertad, y yo escucho, se forman tribus, no se contrastan mis ideas, me reafirmo en ellas, y se pierde la discusión pública, y se pierde la calidad de la opinión pública, y se pierde un componente fundamental de la democracia. Y esas noticias, muchas veces falsas, explotan nuestros sesgos intrínsecos a nuestra naturaleza. Por ejemplo, lo que se llama el sesgo de confirmación. Acepto mucho más fácilmente las noticias sin verificar que confirman mis creencias. Soy anticorreísta, entonces dicen que Correa se robó 70.000 millones de dólares por un informe del BID, que lo dice el informe del BID, y me quedo con eso. Y no soy capaz de verificar si existe el informe del BID. No soy capaz de pensar cómo es posible que se roben 70.000 millones si cuando Correa llegó a la presidencia todo el PIB del país era 40.000 millones. ¿Cómo es posible que se roben 70.000 millones si el presupuesto del Estado en promedio habrá sido 35.000 millones de dólares? Es muy imposible. Pero hay gente que lo cree y lo repite, porque confirma sus sesgos, confirma su odio, quiere creerlo, ¿ya? Y debemos estar muy atentos frente a eso, ¿no? Y lamentablemente, pues, hay estudios que nos dicen que cuando hay una noticia falsa que confirma mis sesgos, mis creencias, hay 90% más de probabilidad que no detecte que es falsa. Y luego hay 70% más de probabilidad que la recuerde. Se recuerda noticias falsas que confirman mis sesgos, mucho más que la noticia verídica que no confirma mis sesgos. O incluso la considero después como verdadera, así ya se ha demostrado que era falsa, pero lo olvido porque quiero olvidarlo. Recuerden ustedes el concierto de Miguel Bosé, 10.000 veces se ha hecho, nunca hemos contratado a un artista internacional para Carondelet. Fue un almuerzo porque hizo un documental para National Geographic de las Islas Galápagos, en gratitud, con estos oceanógrafos Salas de Catalán. Pero ustedes verán todavía en Twitter. Y cuando contrataste a Miguel Bosé, el concierto de Miguel Bosé. Ah, no, tú sí gastabas plata, ¿no? Para defender, no, tú sí gastabas plata con el concierto de Miguel Bosé. Recuerdo que entre las tantas cosas que han sacado, salió un tipo, un argentino disfrazado de curita, ¿no? Que decía que tenía una cuenta en el Vaticano, daba el número de cuenta, donde tenía 140 y pico millones de euros que se habían transferido de empresas mías alrededor del mundo, daba el nombre de la empresa, daba la cuenta de origen. Bueno, el Vaticano a los pocos como ese dijo, esto es un farsante, esto no es cura, esto era mentira. Todavía hay gente que me cree. Y tu cuenta en el Vaticano, porque quieren creerlo, ¿ya? Ese es el sesgo de confirmación, ¿no? Aunque te digan que es falso, tú dices, no, yo me recuerdo que esto pasó. También existe el sesgo de la novedad, y en eso somos muy inclinados los ecuatorianos. Todo lo que es novelería, ¿no? Todo lo que lo creemos sin criticarlo, sin verificarlo, y creemos los más grandes disparates. Las noticias falsas, lamentablemente, normalmente son más novedosas que las noticias verdaderas, y obtienen en redes 20 veces más retweets.
que las noticias verdaderas. 20 veces más retweets, pues son más atractivas, ¿ya? Y de hecho, ni siquiera son las noticias, sino los titulares, porque el 70% de la gente no lee la noticia, solo lee el titular. Correa, o sea, si dicen Correa inauguró un nuevo puente, eso tiene que hacer el presidente. Correa cerró 70.000 millones, eso sí es extraordinario, me acuerdo de eso. Y me quedo en el titular incluso, ya ni siquiera leo la noticia. Entonces, lamentablemente, con las redes se añade un problema adicional a la mala información. Es la información a la medida, se acaba con el pluralismo, fundamento de la democracia. No contrarrestamos nuestras creencias, nos volvemos tribus. Paradójicamente, supuestamente la información mejora la calidad de la democracia, con la información a medida también se está matando la democracia. La peste de la mala información parece estar dominando la vacuna de la mayor información que nos pueden dar las redes. ¿Cuál sería un factor que podría mitigar este problema? Los medios de comunicación tradicionales. Si cumplieran su deber, para mí primigenio, prioritario, excluyente de ser necesario, de informar profesionalmente, ser guardianes de la verdad, podrían mitigar el peligro de la mala información, de la mala opinión, ¿no? Pero la prensa se ha convertido en parte del problema y no en parte de la solución, debido, como le decía, a los factores que mencioné, pero se los repito, son reales, a la incompetencia, no es solo mala fe, y gran incompetencia. Insisto, tengo una segunda vieja que es periodista, pues verifica todos los datos. Para escribir un artículo se pasa una semana, aquí escriben cualquier barbaridad, utilizando datos ficticios, inventando cualquier cosa. La falta de ética es brutal. Acuérdense de La Posta cuando fue en el 2018 a fastidiar a mi familia a Bélgica. Vino a Bélgica, estoy en Bélgica en este momento. Y se inventó que tenía 3 casas. Fue a filmar hasta la casa del novio de mi hija. Y dijo que era mi testaferro. Y han pedido disculpas, han verificado. Primero han confirmado lo que dijeron, nunca lo van a confirmar porque es mentira. Si es mentira, han rectificado jamás. Han pedido disculpas jamás. Esos son los bacanes del barrio. Uno tiene que agachar la cabeza porque ellos son los que mandan. Y debemos entender eso, esa prioridad, esa ley natural, ¿no? Entonces, es debido a la incompetencia, a la falta de ética, al pertenecer al grupo de interés. Y como le decía, el folclorismo de autodesignarse críticos del poder, olvidarse de su rol prioritario y, como le decía, excluyente de ser guardianes de la verdad. Pero este problema se enmarca un problema incluso más grande. Yo creo que la principal crisis del mundo actual, y se lo mencioné hace un momento, es la crisis de la verdad, ¿no? Todos mienten, todos mienten. Y hay sociedades que toleran más la mentira. La sociedad anglosajona es muy intolerante para la mentira. Con dolor les digo, la sociedad latinoamericana y ecuatoriana en particular es muy tolerante con esa mentira y con las mentiras. Mienten los políticos, ¿no? Es evidente que no es un mentiroso. No importa, a ver si hace algo bueno. Pero si alguien te miente, ya perdió cualquier solvencia moral, ética para gobernar un país, para ser candidato, para merecer mi voto. No me importa si es él. Es cosa que era imposible. En campaña, mientras decía que el salario básico era muy alto, al mismo tiempo ofrecía a los jubilados que la pensión mínima sería un salario básico. Las dos cosas eran incompatibles. La gente vota. No pasa nada, está mintiendo. La fiscal, ¿no? Que tiene un embarazo de riesgo para un juicio político, pero no tiene embarazo de riesgo para seguir como fiscal. Evidente que miente. No digo que no esté embarazada, que no esté de riesgo, pero es evidente que por eso no está parando el juicio político, pararía todas las actividades. Nos mienten y toleramos mucho esa mentira. Esto es a nivel mundial, ¿no? Yo creo que hay una crisis de la verdad, pero el problema de poder es más grande y más grave. Porque con dolor les digo, yo he llegado al convencimiento que no solo nos engañan, sino que nos gusta ser engañados. O sea, cuando Ecuavisa, Teleamazonas te miente una vez, bueno, qué malo. 2 veces, qué malo. 20 veces, qué malo. Cuando te engaña 200 veces, te miente 200 veces y vuelve a caer en la trampa, ya no son malos ellos. Es que nos gusta ser engañados. Y este es nuestro sesgo, que se llama sesgo de conocimiento, ¿no? Sesgo cognitivo. Yo creo que en la psicología social ecuatoriana, y créanme que el desarrollo tiene que ver mucho con comportamientos individuales y sociales, colectivos. Como dijo Martin Hilbert, un gran estudioso de esto, ¿no? Es la lógica de que aumento las probabilidades de sacarme la lotería y por eso sigo comprando lotería, aunque es prácticamente imposible que la gane.
y disminuye la probabilidad de tener un accidente de tránsito y por eso no me pongo el cinturón de seguridad. Es decir, nos miente Noboa diciendo que va, al mismo tiempo dice que el salario básico es muy alto, pero que va a poner como salario mínimo, como pensión mínima los jubilados, un salario básico, y nos gana 3-1 entre los jubilados. Esas son nuestras estimaciones, que nos ganó 3-1 por esa mentira. ¿No? ¿Cómo entender eso? Ah, no, es que si es que puede ser que cumpla. Es como una ludopatía, como el apostador empernido. O sea, la probabilidad de ganar en el juego es prácticamente nula, pero sigue apostando. Son sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, créanme que hay un problema ahí. Ya no solo nos engañan, con dolor les digo, nos gusta ser engañados. Y así perderemos democracia, perderemos nuestra posibilidad de desarrollo, si no buscamos, pero intolerantemente, intransigentemente, la verdad, y la verdad completa, como les decía, ¿no? Toda la verdad, nada más que la verdad, e incluso la opinión de calidad, que no destroce nuestra democracia, que la enriquezca. El mundo vive una crisis de la verdad, pero no se entiende que esa crisis también es la crisis de la democracia. La democracia sin verdad no existe. Es la crisis para poder desarrollarla, impide nuestro desarrollo, porque para lograr el desarrollo, lo más importante no son los tangibles, no son los puentes, las carreteras, es lo intangible, los valores, los principios, la confianza mutua. Y la mentira rompe esa confianza mutua. ¿Cómo han destrozado el país? Pues lo han destrozado físicamente, pero más aún lo han destrozado moralmente, éticamente, en valores. Todo el mundo sabe que se miente y no pasa nada. Todo el mundo sabe que algo es mentira, que es trampa y no pasa nada. Aceptamos la cultura de la trampa. Al más horroroso plagio le llaman impericia y no pasa nada. Se sabe que se le regaló a la fiscal el cargo porque es un concurso mañoso y no pasa nada. Entonces, lo que más hemos perdido a nivel intangible, y no se entiende, ¿no? Que con esa crisis de la verdad entra en crisis de capital social, fundamento, esa confianza mutua, ¿no? Confiar que me está diciendo lo correcto. Es fundamental para el desarrollo. Eso es parte de lo que se llama capital social. Y una crisis de la misma civilización. La civilización se fundamenta en la verdad. Podemos hablar de muchas soluciones, pero como punto de partida, la verdad, recordemos, debe ser un derecho. Y ojalá algún rato sea un derecho humano, fundamental, porque nos están quitando algo muy valioso. Muchos de ustedes no me conocen. Lo que saben de mí es lo que leen en los medios de comunicación. Ah, sí, pero es que no me afectó directamente, digo que correr así. Los están manipulando. Están afectando sus derechos. La verdad debe convertirse en un derecho humano. Ojalá algún momento se modifique la Carta de Naciones Unidas, que tiene 75 años, cumplió en diciembre del año pasado 75 años. Fue creada el 10 de diciembre de 1948, donde se puso como derecho humano incluso derecho de propiedad intelectual, ¿se imaginan? ¿Qué mayor derecho humano que el derecho a la verdad? La verdad debe convertirse en un derecho humano y lo defendamos intransigentemente. Y la prensa debería ser el árbitro incuestionable de la verdad. Necesitamos un árbitro que nos diga qué es verdad, qué es mentira. Esa debería ser la prensa. Pero ahora tenemos una prensa. El presidente es parte del problema, como les decía, y no parte de la solución. Los árbitros no pueden ser negocios privados. Es como tener jueces con el gentil oficio de Coca-Cola, más o menos, ¿verdad? Entonces, hemos de estar conscientes de todo esto. Yo creo que en estos seminarios se le ha dado bastantes instrumentos para ver cómo reaccionar, manejar redes, tratar de influir, defender siempre la verdad. Debemos tener claro, ¿no? El problema es muy grave. Tenemos un poder sin contrapoder que sirve como no para defender la verdad, sino para defender el status quo. Nosotros no enfrentamos a la derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación. Y si no ganamos esa batalla comunicacional, será muy difícil ganar la batalla por la justicia, la equidad, la dignidad, la batalla por el desarrollo. Muchas gracias. Querido presidente, muchísimas gracias por esa magistral ponencia sobre la crisis de la verdad en la que vivimos y el rol como actor político que juegan los medios de comunicación. Tenemos casa llena, tenemos 973 conectados en este momento y en muchas sedes hay varias personas reunidas, así que hemos batido todos los récords de audiencia. Vamos a tener que invitarle a todos los módulos para que nos dé una charla porque realmente congrega a muchísimas personas. Ahora, entonces soy un vago tiempo completo, no hay problema, Fernando. Claro. Pues ya está, a eso vamos a hacer. Pasamos entonces a hacerle unas cuantas preguntas que la compañera Cruzcaya
ha ido seleccionando. Adelante, Gruzkaya. Gracias, Fer. Bueno, primero comentarle, Presi, que estamos conectados de Europa, de Estados Unidos, de México, de varios países de América Latina, varios colectivos de jóvenes de eléctricos, de ex becarios. En Quito están reunidos casi en Pichincha, en casi todas las sedes. Varios compañeros, como decía Fernando, están reunidos en las sedes. Carlina por ahí tiene un cartel lindísimo que dice le extrañamos Mashi, ahí lo está levantando nuevamente. Y hay un montón de preguntas. La mayoría no me han hecho preguntas, sino que literalmente dice que lo quieren, que lo extrañan, que lo necesitan. Esas son la mayoría de preguntas. Pero hay unas 3 preguntas, presidente, que son un poco recurrentes, que nos plantean los compas, y que esto además hemos también venido analizando en las sesiones previas de este taller de comunicación política, que tiene el objetivo de analizar, por supuesto, el rol de los medios, pero también entender por qué es importante que disputemos espacios en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, una de las preguntas más recurrentes que nos plantean los compañeros es ¿qué hacer frente al rol que juegan los medios de comunicación, a este permanente posicionamiento de información, ¿no es cierto?, que por un lado busca instalar mentiras, ¿no es cierto? En el caso de la Revolución Ciudadana busca instalar que poco más y nos llevamos el país en peso. Entonces, un poco el planteamiento es qué hacer frente a los medios de comunicación. ¿Qué hacer? También otra de las preguntas recurrentes, ¿qué hacer frente a la desinformación permanente, tanto de los medios de comunicación como lo que sucede en redes sociales, ¿no? Y que hoy por hoy tenemos además muchas más herramientas, ¿no? Ya no es solo la desinformación a través de Twitter, sino además de las otras redes sociales, ¿no? Que entran en esta disputa. Y una pregunta también muy, muy interesante que algo habíamos abordado en las sesiones previas, pero que surge también es qué hacer, ¿no es cierto?, ante un escenario en el que nuevamente estemos en el gobierno, ¿no es cierto?, qué hacer con la ley orgánica de comunicación. Esas como que son los temas un poco más recurrentes. Hay un montón de preguntas, hay como 494 preguntas, así que le doy el paso. Mira, tendríamos que hacer unos 10 seminarios más para estudiar soluciones para el problema mediático, que las hay. Un paso importantísimo es cambiar la estructura de propiedad, al menos diversificarla. Eso tratamos de hacer con el espacio radioeléctrico, que lo dividimos en 3 partes, ¿no? 33% privado, 33% público y 34% comunitario sin fines de lucro. Todo lo destruyeron, porque ellos saben mucho mejor que nosotros lo que tienen que hacer. La izquierda muchas veces duda. Había gente de izquierda que criticaba pues, mi animadversión contra los periodistas y la libertad de expresión. No entendían las cosas, la libertad de prensa. Ellos lo entienden muy bien, ¿no? Y ejecutaron con mucha eficiencia después la traición de Moreno y tomarse ilegítimamente el poder, ¿no? Un gran fraude democrático porque la gente votó por la continuación de la Revolución Ciudadana. Ejecutaron enseguida las cosas para mantenerse en el poder de forma ilegítima. Y lo primero que hicieron fue derogar, vaciar la ley de comunicación. Entonces, yo les había dicho que en democracia todo poder debe tener contrapoder. Y si no se puede tener ese contrapoder, debe haber la regulación social. Si ganamos, y con eso contesto la primera y tercera pregunta, si volvemos al poder hay que volver a tener esas leyes esta ley de comunicación. Tal vez hacerlo con más tino, porque tal vez fuimos ingenuos, nos evidenciamos demasiado, les dimos un enemigo a estos sinvergüenzas, ¿no? Y que tienen mucho lobby internacional. Por ejemplo, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las 8 relatorías, o 7, no recuerdo, la única con financiamiento e informe propio de Relatoría de Libertad de Expresión, que tiene es más importante que otras relatorías, pueblos indígenas, etc. No, pues detrás está el capital de los dueños de los medios, ¿no? Para defender sus intereses. Entonces, pero hay que enfrentar este problema, ¿no? Entonces, si regresamos al poder, hay que retomar esas leyes. Tenemos el derecho, el deber de regular esto, pero con más tacto tal vez. En Europa tal vez no encuentren leyes de regulación de comunicación,
pero tienen por un lado la ley de privacidad, nadie les puede tomar una foto sin su permiso. Tienen por otro lado leyes muy fuertes defendiendo la verdad. Si mienten, vaya a ver las demandas que le pueden meter a los medios de comunicación. Pero el ciudadano tiene que tener instrumentos para defender su derecho a la información, el derecho a escuchar la verdad, y más aún los ciudadanos directamente afectados. Yo creo que faltar a la verdad nos afecta a todos como colectivo. Creo que es lo que he tratado de decir en esta charla, ¿no? Nos afecta como democracia, como sociedad, oportunidades de desarrollo, pero peor aún cuando eres directamente afectado, a tu honra, etc. Entonces tienes los instrumentos para reclamar, y eso era la ley mal de comunicación, que no era de medios, era mucho más allá que de medios. Por ejemplo, establecía salarios mínimos para fotógrafo, camarógrafo, porque había una explotación laboral terrible en la prensa. Establecía producción nacional de audiovisuales, la publicidad. Hoy se importa hasta propaganda y se come la camisa a los productores, muchos de los cuales votan contra nosotros, porque esa también es la inconsecuencia que encontramos algunas veces en Ecuador, en nuestra democracia. Entonces, yo diría que el problema de fondo, de mediano y largo plazo, que tiene que enfrentar lo más temprano que tarde la humanidad, es de diferentes ángulos. Por ejemplo, empezar con cambio en estructura de propiedad de los medios de comunicación, ver al menos más diversidad, más medios públicos, que no significa medios gubernamentales, público lo que es de todo, con control ciudadano, más medios sin fines de lucro, donde se puede ejercer el verdadero periodismo, ¿no? Por ejemplo, ayuda al Estado para que un grupo de periodistas tengan su imprenta, su radio, etc. No es fácil, es un gran esfuerzo. Y tal vez solo un segmento en el espectro radioeléctrico, por ejemplo, una tercera parte por los medios privados, con fines de lucro, con auspiciantes, que van a defender sus intereses, por regulados que estén. Ahora, en estos momentos, el espectro radioeléctrico, más del 90% de estos medios privados, ¿no? Algo similar con la prensa. Entonces, un paso importantísimo son las estructuras de propiedad de los medios de comunicación. Como les decía, si son los árbitros de la verdad, que sean empresas privadas, con auspiciantes privados, es como tener jueces que te van a declarar culpable o inocente con el gentil auspicio de Coca-Cola. O sea, es algo demasiado importante para dejárselo a negocios privados. Está en juego nuestra democracia. En el caso de países subdesarrollados está en juego nuestra posibilidad de desarrollar. Pues esto podemos discutir mucho, yo no soy experto en el tema, pero sí he pensado al respecto y se puede elaborar mucho más. Pero en el caso de que nosotros lleguemos, con esto contesto a la tercera pregunta, hay que retomar esas leyes. Tal vez no es solo cuerpo legal, pero esas leyes, no que le den instrumentos al gobierno, al presidente, para defender sus medios de comunicación, que le den medios a los ciudadanos, para defender su derecho a la información, su derecho a la verdad, lo implica o no, supuestamente de forma directa o no, la mentira. Porque una mentira dicha por medio de comunicación nos afecta a todos, directo e indirectamente, pero nos afecta a todos. Por ejemplo, el rato en que nos calumnian, la posta, que dijo que tenía 3 casas, no le afecta a ninguno de los que están escuchando aquí directamente, no le ha afectado la honra de ustedes, ha afectado mi honra, pero va a distorsionar su voto, pues. Va a distorsionar la opinión que tiene una persona que ni conocen, van a inducirlos a votar mal, nos están haciendo daño a todos. Todos debemos tener instrumentos para defender la verdad. Nos afecte, la mentira me afecte o no directamente. Una mentira nos afecta a todos, entendamos eso. Y sobre la segunda pregunta, ¿no? Sobre esta información en redes sociales. Yo nunca he entendido esto de que, como les decía, ¿no? En los países desarrollados, aquí es gravísimo mentir. Aquí no verán un periodista que mienta. O sea, los niveles de Ecuador no se verán nunca en Europa ni en Estados Unidos. Es sagrada la verdad. Puede haber insultadores que te opinan muy duro, pero decir lo que es blanco o negro no va a existir. Ese tipo, un periodista que miente, falsifica datos, no vuelve a escribir ni en el periódico La Parroquia. En Ecuador no pasa absolutamente nada, así te miento, ¿ya? Pero en redes sociales existe mucha desinformación. Y jamás he entendido por qué se sanciona la falta de verdad en los medios tradicionales y no en las redes sociales. Yo creo que hay que defender la verdad en todos los niveles. Prensa tradicional, redes sociales, o sea, no se puede faltar a la verdad. Si alguien falta a la verdad, origina o promociona la fake news, tiene que ser responsable. Incluso la plataforma tiene que ser responsable. Y yo creo que se necesita mucho más regulación para las redes sociales, porque como les dije en la intervención, temo que la peste de la mala información esté superando la vacuna de la mayor información. Y las redes están haciendo mucho daño por la falsa información
y también por la información a la carta, lo cual es gravísimo para la democracia. Gracias, Presi. Con esto, Fernando, podríamos dar por concluido, pero antes de eso, Fer, Luisa va a hacer unas palabras de cierre y además la gente está emocionadísima con usted aquí, así que vamos a abrir unos minutitos solamente para que le digan hola, Presi. Literalmente todos los cerca de 1000 compas que tenemos conectados y además los que están reunidos son muchos más de 1000, así que más bien le doy el paso a Luisa y posteriormente abrimos un medio minuto los micrófonos. Luisa, recuerden solamente inscribirse al curso de Lawfare que empezamos el lunes y que todavía están abiertas las inscripciones. Gracias a todos ustedes por estar aquí conectados, por seguir estos cursos. Como saben, luego tienen que hacer el examen también. Gracias, presidente. Definitivamente hemos roto récord de audiencia. A la gente que se ha unido en las sedes también para escucharlo. A nuestros compañeros asambleístas que también están aquí. A todos agradecerles por su tiempo, más aún cuando sabemos que es un feriado y es sábado, ¿no? Muy importante recalcar de lo último que dijo el presidente. Si le dicen una calumnia a una persona, si le dicen Rafael Correa se llevó todo sin que haya un sustento que respalde estas expresiones, no solamente se lo afecta a Rafael Correa, nos están afectando a todos, porque cuando violan el derecho de uno, todos quedamos expuestos a que nuestro derecho mañana también sea violado, y eso es lo que tenemos que reflexionar. No es decir, bueno, es contra él ni nada más. No, si violan el derecho de uno, mañana a cada uno de nosotros nos tocará nuestra honra y no va a pasar absolutamente nada. Así que a reflexionar sobre eso, los derechos es algo universal y es un todo, no es solamente por partes que le tocas a uno y nada más a esa persona. Y gracias, presidente. Creo que hay que invitarlo más seguido también para tener más alumnos en la Escuela de Formación Política, que es un espacio de diálogo para todos. Muchas gracias. Entonces ahora despedimos al presidente, conectamos los micrófonos todo el mundo para darle una calurosa despedida.